Llegas al final de The Witcher 3 y el juego te pasa la cuenta. Ciri está muerta y la mataste tú, con una conversación cualquiera 3 meses atrás en el juego, donde le dijiste lo que no debías. Y una hechicera vieja amiga de Geralt está empalada a las afueras de Novigrado. Tú le firmaste la sentencia con 3 frases sueltas. La espada ni la tocaste. Eso es The Witcher 3. Ya te conté en otro vídeo 5 decisiones turbias de este juego. Y hoy van otras 5. Las que solo entiendes cuando ya es tarde para arrepentirte. 5. Leto de Gulet. Acuérdate del principio. Llegas a Vizima, te llevan a una silla de barbero antes de ver al emperador, y mientras te pasan la cuchilla, Morbrand Bordis se sienta frente a ti, el comandante supremo del ejército nilfgaardiano, y te suelta una pregunta. ¿Qué pasó con Leto de Gulet? Leto, el brujo gigante de The Witcher 2, el villano que mató a Foltest a sangre fría y encendió toda la guerra. La mayoría contesta sin pensar: sí, lo maté. Y con esa respuesta que le das al jefe del ejército, borras a Leto del juego, para siempre. Si dices que está vivo, aparece una misión en Velen, fantasmas del pasado. Encuentras a Leto escondido y le ayudas a fingir su muerte para quitarse de encima a los cazarrecompensas que lo persiguen. Y después, en la batalla de Kaer Morhen, Leto aparece, con la espada en mano, peleando por la última familia que le queda. Uno de los últimos brujos vivos de todo el continente. Cuando la cosa se complica, lo quieres a tu lado. Y la mayoría no sabe ni que existe esta opción, porque ya lo mató durante una afeitada sin darse cuenta. 4. Olgierd von Everec. Esto es Hearth of Stone, la expansión grande. Olgierd von Everec, un noble polaco con sable curvo y años acumulando mala hostia, vendió su alma al hombre del espejo a cambio de una vida sin límites, el paquete completo, y ahora toca pagar. Tú entras para hacer de mediador, cumples los últimos términos del trato y al final de todo el hombre del espejo te da a elegir. O te quedas callado y dejas que se lleve a Olgierd al infierno, o le plantas cara. Un juego de adivinanzas con un demonio, donde si pierdes te lleva a ti. Olgierd te ha caído mal toda la expansión, un capullo desde el primer minuto. Por culpa de ese pacto perdió hasta su propio hermano, así que te sale natural pensar que le den por culo y ya, y se lo entregas al demonio porque te caía mal. El juego te deja hacerlo y no te dice nada. 3. Keira Metz. Keira es una hechicera y vieja amiga de Geralt. Investigas con ella una plaga antigua durante varias misiones y al final del trabajo se hace con unos pergaminos peligrosos, información con la que podría chantajear a un rey, y al terminar te pregunta qué hace. Tienes opciones: Kaer Morhen, con los brujos, allí sobrevive y te ayuda en la batalla final. 2. Pelear con ella ahí mismo y Geralt la mata. O la tercera, mandarla con Radovid, el rey más poderoso del norte, ejército a sus órdenes y dinero a paladas. Para una hechicera con información valiosa parece perfecto. Pues no, Keira llega a su corte sin saber nada, le entrega los pergaminos y unas semanas después la encuentras tú mismo, empalada en una estaca a las puertas de la ciudad. En 3 minutos de consejo te la has cargado sin darte cuenta. 2. Roche y Bess. Vermont, Roche y Bess llevan 2 juegos enteros peleando a tu lado desde The Witcher 2. En este vuelven. Han sangrado contigo durante toda la búsqueda de Ciri. Llegas a la misión Razón de Estado. Dijkstra tiene un plan: asesinar a Radovid y meterse él en el trono. Acabar la guerra desde dentro, antes de que arda el norte entero. Pero Roche y Bess no quieren a Dijkstra como rey. Tienen otra idea para el norte. Y él, listo como siempre, sabe que estorban. Trajo a sus hombres para resolverlo. Si dices que sí, la escena se acaba y sigues adelante. 1. El destino de Ciri. Y aquí está la peor de todas, la que ni te enteras de que la estás tomando. Durante toda la campaña hay 5 escenas marcadas en el código del juego, momentos pequeños donde Geralt reacciona y el juego apunta tu respuesta en silencio. En una, Ciri destroza el laboratorio de Avalanche por rabia. Decides si la frenas o la dejas explotar. Hay otra en Kaer Morhen. Ciri está hundida y Geralt decide si la consuela con palabras o si le propone algo que la anime. Y si eliges animarla, Geralt comienza una guerra de bolas de nieve con ella ahí mismo. Una visita a la tumba de Skull. Un momento donde Emhyr, el padre biológico de Ciri, te ofrece una bolsa enorme de oro como recompensa. Y al final, en una taberna de Novigrado, decides si entras con ella a hablar con las hechiceras o la dejas entrar sola.
Parecen escenas de relleno, pero esas 5 escenas sumadas deciden si Ciri vive o muere. Hay gente que completa 80 horas con el mapa entero hecho, llega al final y mata a Ciri sin saber por qué. No jugó a las bolas de nieve, cobró el oro de Mir delante de la cara de su hija, 80 horas haciendo de padre y al final no estuviste para lo único que importaba.